Hola, mi nombre es Mabel Y yo soy Raúl. y estamos tan hartos de la vida que decidimos hacer un podcast de arte. Ay, Así que si esta es tu situación, sigue tienes que con quedarte. nosotros. Ajá, el tema de hoy es si el arte es una necesidad o un lujo. ¿Tú qué crees, Mabel? Yo, Ujú. obviamente que es una necesidad, pero tenemos que tener argumentos para... No creo, yo creo que es un lujo. ¿Es un lujo? A ver, vamos Sí, a ver por vamos a qué. ver por qué. Primero vamos a definir qué es el arte. Bueno, en general vamos a hablar pues del arte en general, ¿no? Ujú. No específicamente de pintura o dibujo, ¿no? Ajá. Sino el arte engloba tantas cosas, ¿no? Que es la danza, el performance, Dibujo, esculpir, cine, fotografía, fotografía, videojuegos, los hasta cómics. cómic, ¿no? Ajá, ya. Ajá, Entonces, el arte no es nada más, va a ser puros dibujitos o puras pinturitas, ¿no? ajá, pero pues, ¿qué fin tiene el arte? ¿Para qué nos sirve? No sé, eso sí yo no sé. A ver, Pues yo, según yo, o ajá. según nosotros, el arte serviría como para un escape. Es, bueno, sí, es una forma de escapar a, digamos, a tu realidad, una forma de humanizarte, porque, digamos, sin arte, pues no somos como robots, ¿no? Entonces, si no tenemos esa parte sensible, pues el ser humano sería como muy simple, ¿no? Como muy mena. Sí, es Ujú, alimentar tanto personalmente como a terceros esta parte ujú. sensible, ¿no? No solamente a lo mejor emociones positivas, sino también negativas, es esta parte de sentir, ¿no? De sentir, no es simplemente que somos, bueno, sí somos Sí somos animales, animales. pero lo que nos caracteriza Ajá. de los demás es que tenemos esta capacidad de creación y de sensibilidad ante el mundo, ¿no? Ante los demás, ante las demás personas, ante la situación y que la podemos documentar a través del tiempo, ¿no? Ajá, y justamente esa forma de documentar, pues es a través de una música, es a partir de dejar un dibujo, dejar una pintura, dejar una fotografía que tú dices, esto es lo que yo sentía, eran mis sentimientos en ese tiempo. Entonces mi forma de plasmarlo es a través de, no sé, se me facilita la fotografía, pues la fotografía es mi forma de plantearlo, ¿no? O de dejar un registro, ¿no? Entonces, pues ya sería cosa de cada quien, ¿no? ¿Qué es lo que más le guste o qué le llame la atención, ¿no? También hay que añadir que Ujú, a través del tiempo se han anexado diferentes tipos de tecnología para ir documentando toda esta parte de creación, ¿no? Y de necesidad de exposición. Entonces, pues, hablemos de lo prehistórico, son ujú. pinturas rupestres, ya después nos vamos a esculturas, etc, etc, ¿no? Ahorita tenemos lo que estamos haciendo ahorita, que podría ser Un video, podcast, ajá. fotografía, un ¿Un podcast. podcast es arte? Ajá, buena, sería para otro Otro tema. tema, ¿no? Yo digo que sí. Yo también digo que sí. Entonces, pues bueno, ya, a conclusión, ¿en qué quedamos? Es esta necesidad de exposición, pues, emociones, De sentimientos. expresarse, ¿no? Ajá. Ajá. Yo digo que es que muchas personas, por ejemplo, dicen, el arte no es necesario, ¿no? Porque no es como un centro, bueno, voy a la horrera, ¿no? Digo, necesito frijoles, necesito leche y necesito un cuadro De Van Gogh. de Van Gogh hiper carísimo, ¿no? Porque dicen, pero el arte no es nada más, justamente comprar puros cuadros, ¿no? O comprar Consumir. puros dibujos o consumir, ¿no? Sino que el arte también es, hacer música o bailar, expresarse, ¿no? Como ya lo dijimos, con diferentes, pues formas del arte, se podría decir. Ajá, sí, como dices, ¿no? No es como de, ay, Ujú. voy por un kilo de óleo, ¿no? Ajá. Pero pues tampoco es como que puedas vivir. El ser humano desde Ujú. el principio de su historia no ha podido vivir sin arte, ¿no? O sea, jamás, jamás, jamás. Siempre ha existido esta necesidad nata de creación y Ujú. de consumo y de identidad. Ajá. Yo siento que la identidad es una de las partes principales del ser humano. Si te Ujú. sientes alejado a una parte, a tu misma sociedad, etc, etc, Ujú. ya no formas parte de este sentimiento de humanidad, ¿no? Entonces con el arte es lo que pasa, te da este abrazo de decir, ¿sabes qué? Yo siento lo mismo que tú, yo pasé lo mismo que tú, shalala, shalala, entonces te Ajá. da esta parte de vivir y de decir, wow, estoy acompañado, ¿no? Ajá. Entonces pues es eso. Y hace rato estábamos justamente viendo esa pregunta filosófica que es como de, ¿el ser humano existe a partir de que existe el arte o existe el arte a partir de que existe el ser humano, ¿no? Siento que lo que te decía, es cosa ya sería como de cada quien, ¿no? Porque uno podría decir, ¿podría haber ser humano sin arte? Bueno, ¿podría existir el ser humano sin el arte? Por ejemplo, te ponía el ejemplo, ¿no? De un asesino, ¿no? Ajá. ¿Qué tal y un asesino no necesita arte, ¿no? Porque justamente pensamos que es una persona muy fría, ¿no? Que no tiene esa capacidad como de sentir, ¿no? Y tú podrías decir, no, pues esta persona que es un asesino,
pues quizá no necesitaría del arte, ¿no? Podría vivir en un mundo en donde no existiera la música ni nada porque él ni siquiera tiene sentimientos, ¿no? O muchos, bueno, como yo veo muchos documentales de asesinos, Ujú. pues siempre es como de esta persona cero empática, ¿no? O no es capaz de sentir sentimientos, ¿no? Entonces te decía, ¿qué tal y ese tipo de personas sí podrían existir sin el arte? ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí, yo creo que viene esta parte de Ujú, la moral, si es ya de un juicio, si es bueno o malo, ¿no? ujú, Pero yo creo que sentimientos existen en todas las personas, pero yo creo que a lo mejor el de esta parte de personas que están ya en otro contexto, ujú. a lo mejor porque para nosotros es malo, este como que ya es una cosa psicológica que no podemos definir nosotros porque Ajá, no nos exactamente. dedicamos a Mira, yo eso. no soy psicólogo. Yo soy Este, intento de artista nada yo más. estudio artes visuales. Y ahí eso voy reprobando. Y ya es una cuestión distinta, ¿no? A lo mejor Ajá. estos sentimientos se han ido transformando a Ujú, otro nivel que a lo mejor nosotros no comprendemos, pero aún así existe y existe esta ujú, necesidad de plasmarnos, ¿no? Digamos, Charles Manson era músico. ujú. Hit, Hitler hit, era pintor, ¿no? ajá, Hitler pintaba. Ajá. ¿Cuántas personas no vemos que? Yo creo que hasta la mayoría como que se dedican a eso, ¿no? Ajá. O son intentos O como que de. intentan, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que no está alejado a eso. Ahí vemos esta necesidad de pertenencia y De de pertenencia, creación. ¿no? Ajá. Ajá. O ¿sabes qué? Se me Ajá. acaba de ocurrir otra cosa, de que a lo mejor no Ujú. lograron pertenecer a Ah, algo y a fuerza necesitan ujú. eh, Sentido de el pertenencia, ¿no? sentido de pertenencia que ellos a lo mejor crean a través de una obra. Ajá, porque es lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Que justamente el arte te da una identidad. Bueno, es esa búsqueda como de identidad o busca de pertenencia a algo, ¿no? Ujú, Porque, por ejemplo, con una música, ¿no? Tú cuando estás triste, dices, pues voy a escuchar música triste, ¿no? ujú, Porque justamente quieres estar en ese estado, ¿no? Y cuando encuentras una canción dices, esto me identifica, ¿no? Esto es parte de mí, ¿no? ujú. O con una película, ves una película muy buena y hasta incluso dices, esto me pasó a mí, ¿no? O esta historia de estos personajes son muy similares a lo que yo viví, ¿no? Entonces, a través de pues de ese arte, te estás identificando y estás, de alguna forma como siendo protagonista, ¿no? Ajá, De ajá. esa historia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como dices, justamente ellos no lograron como bueno, y primero intentaron como intentar encajar, ¿no? Ujú. O crear ajá, como tratar de encajar, ¿no? En cierta cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no lo lograron y es como de, pues mejor me dedico a hacer otra cosa, ¿no? Pero siempre como que el ser humano tiene justamente esa necesidad intrínseca, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya es un claro ejemplo que no quisimos poner, pero se nos acaba de ocurrir, Ajá, de decir, bueno, no encaje aquí, ajá, pues yo creo mi propio mundo como escape a mi realidad. exactamente. Ese es otro punto que también vamos a tocar. Ujú. Y entonces justamente pasamos, bueno, no pasamos, pero viene de la mano, ¿no? Que cuál es la función del arte, ¿no? Porque pues a través de la historia del ser humano hemos vivido ciertas épocas, ¿no? No siempre ha sido lo mismo, ¿no? No podemos decir que la sociedad de ahorita es la misma que hace 100 años, que hace 50 incluso, ¿no? Entonces, dependiendo de la época, pues el arte igual va cambiando, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la época de la ilustración, ¿no? Cuando el ser humano estaba sometido por la religión y luego pasamos esa época de la ilustración donde el ser humano dice, ¿sabes qué? Yo tengo el poder de crecer por mí mismo, ¿no? De No, investigar. de investigar, ¿no? Yo mismo soy una persona grande, ¿no? No necesito que la religión me diga si soy bueno o no, ¿no? Entonces justamente llega esa época y se empieza a crear otro tipo de arte, ¿no? Que se venía creando antes, que no que era el religioso, ¿no? Como para exaltar a Dios, Ujú. como para exaltar a la iglesia y a todos los seres divinos, ¿no? Entonces llega la época de la ilustración y ahí es cuando el arte pues tiene otro fin, ¿no? Ya no es nada más hacer puro arte religioso, ¿no? Sino que ahora es exaltar al hombre, ¿no? Incluso el ser humano se llega a poner al nivel de Dios, ¿no? Pues son atrevimientos en esa época, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo el ser humano puede hacer esto, ¿no? Ajá, exacto, como dices, el arte yo creo que iba Ujú. evolucionando a través de DJ. atrevimientos, ¿no? Que a lo mejor hace miles de años esto era un pecado y te quemaba vivo, y Ujú. es ahora de decir, ¿sabes qué? Me atrevo a pintar tal figura religiosa desnudo, o como un vil ser O el realismo, ¿no? Ajá, exacto, como un vil ser humano, Ujú. o hasta en la parte La pobreza, técnica. ¿no? La pobreza Ajá, empieza ajá, así. ajá. Y de decir es un atrevimiento o jugar con muchas cosas Ujú. que hasta ese es el papel del arte, ¿no? O sea, atreverte a hacer lo que no puedes hacer en este mundo físico, poderlo transmitir en cualquier cosa sonora, visual, plástica, lo que sea. Ujú.
atreverte y decir, ¿cómo este vato Ujú. hizo esto, ¿no? Está loco, está Está demente, loco, ajá. pero se atrevió y a lo mejor a partir de este paso otro vato dice, si este güey hizo esto, yo puedo Ujú. hacer esto, ¿no? Exactamente. Entonces es atreverse a, y como dices, ¿no? En distintas épocas, yo creo que siempre Pues esto ha existido, ¿no? O sea, a mí algo fascinante, algo que me encanta, es de Ujú. que no hay ninguna sola civilización que no tenga arte, ni una. O sea, podemos hablar Ajá, sí. de distintas épocas y distintos contextos, distintos países. Supongamos que cómo es posible que los griegos tengan esculturas y los aztecas también, o sea, si no Ujú. había ningún tipo de conexión Ajá. y que hasta a lo mejor hasta tienen un No es mismo como discurso, no ¿no? es como que se enseñaron, ¿no? Es como de, esto es Ajá, el arte, te sí, lo vengo a enseñar, ¿no? Para que sí, tú me copies o hagas ajá. lo No es tuyo, como ¿no? que te diga, mira, Raúl hice esto. O sea, pues no, o sea, Ajá. a mí me explota la cabeza pensar que Ujú. podemos hablar desde de la época paleolítica hasta los griegos, hasta los aztecas, Ujú. todo, ¿no? Asiáticos, que todos tenían esta parte de creación y de necesidad y que no solamente era para que se viera estético y cumplir con mi ego, ¿no? Así de, Ujú. sí, yo fui tocado por Dios, Fui ¿no? Era tocado, así como ajá. de, no, te valía gorro quién lo hacía y por eso no existen firmas ni nada, ¿no? Sí. Era para esta necesidad de ponerle De un dejar peso, plasmado, ¿no? ajá, de ponerle un peso Ujú. discursivo y de información a una pieza que para uno valía mucho. Entonces, imagínate todo esto existe desde épocas antiguas y aún así existe esta necesidad, ¿no? Ajá, porque justamente me acuerdo o yo he escuchado a personas que dicen, pues el ser humano, no sé, tiene hijos justamente para dejar esa descendencia o dejar algo de ellos, como que en este mundo, ¿no? Y decían, no, pues por eso tienes que tener hijos, ¿no? Para que, dejes un registro o dejes una huella de ti y no te acabes, ¿no? Y bueno, yo he visto que muchos dicen, no, por eso el ser humano tiene esa necesidad de crear hijos, ¿no? Pero otros debatían, ¿no? O contradebatían ese argumento. Y decían, pero es que hoy en día, por ejemplo, muchos ya ni siquiera quieren tener hijos, ¿no? Ya pues no necesitan dejar ese registro, ¿no? Para ellos es como de, pues si dejo registro, ¿no? Me vale, ¿no? Pero siento que incluso a través del arte, justamente como decía, se deja ese registro, ¿no? Porque no es, digamos, ya no vas a tener un hijo, ¿no? Para dejar algo de ti, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? Vas a tomar una fotografía, ¿no? O vas a crear música, o vas a bailar, ¿no? Entonces, de alguna manera, no digamos el baile es algo más efímera, ¿no? Pero de alguna manera ya estás dejando un registro de ti, ¿no? Estás, contribuyendo como a, pues sí, dejar algo de ti, ¿no? Y que no nada más, pues pases por aquí y ya dejes de existir, Que ¿no? es en el olvido, Ajá, y ¿no? justamente el ser humano tiene esa necesidad, ¿no? De plasmar su ser, ¿no? De quedar de alguna manera en el registro de la vida en general, ¿no? A lo mejor Ujú. los maestros con sus enseñanzas, tú como papá, tú como primo, tú como sea, y Ujú. ahorita como lo vemos como artistas, podemos hablar de, a lo mejor, de cientos de años, que ya existía a lo mejor la capacidad de dejar un registro, Ujú. pero aún así existe, ¿no? O a lo mejor con Mozart no era así como, voy a sacar mi celular y voy a registrar, ¿no? Pero Ajá. aún así existen Y notas. dijiste notas. Ajá. Sí, bueno, porque me acuerdo que bueno, ahorita no sé si muchas personas lo hagan, ¿no? Pero en películas no sé si has visto es como tengo mi diario, ¿no? Entonces en mi diario estoy escribiendo y de alguna forma están haciendo un tipo de arte que es la literatura, que también Ajá. entra. Y yo siempre que veo como películas, que están ubicadas en épocas antiguas, siempre es la persona daba un registro de no sé qué y en su diario y escribía todo esto, ¿no? Ujú. Justamente antes de que existiera pues las redes sociales y todo eso, ¿no? Y quieras o no, hoy en día nuestra sociedad ha cambiado y nuestra forma de dejar registro a veces es en Instagram, ¿no? En redes sociales, en todo lo que Historias. creamos, en historias, ¿no? Y ya las formas han cambiado, pero aún así el ser humano tiene esa necesidad de como plasmar algo de sí, ¿no? Y pues de diferentes formas, te digo, literatura, música, danza, lo que tú quieras, ¿no? Lo que más se te facilite, ¿no? Entonces, pues yo digo que, bueno, lo que estábamos diciendo es que el arte, pues, cumple diferentes funciones de acuerdo a la época en que se esté viviendo, ¿no? Esta época, pues ya no cumple el arte ya no cumple la misma función que en el Renacimiento, ¿no? Es muy, muy distinto, ¿no? Sí, ¿te puedo platicar un poquito de la historia de la cámara? No, no puedes. Ah. Bueno, sí. Pues por ejemplo, ¿no? Ajá. Supongamos que toda esta parte de 1700, Ujú. 1800, la función del pintor era crear esta documentación de la realidad, ¿no? Que a lo mejor
gente de varo, era así de, quiero un retrato de mi hija a sus 16 años, o quiero, es esta parte de documentar la realidad, ¿no? Entonces llega la cámara, le quita la chamba a todos los pintores, ¿no? Porque ya es más fácil, más barato y más rápido. Entonces, ¿cómo se dice? Ajá, le quita la chamba a los pintores. Entonces ya no tienen trabajo y es como de bestia, ¿ahora qué hago, no? Entonces es llegar a este punto de decir así como, güey, ya no tengo chamba, ahora voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y si quiero que el cielo sea color verde, pues va a ser verde. Entonces es atreverse a quitarse toda esa parte tradicional y jugar con el contexto y jugar con el discurso y jugar con las formas, con la pintura para liberarse, más que al haberle quitado la chamba a los pintores la cámara, yo creo que los liberó. Ahorita yo creo que sin la cámara seguiríamos en esta parte tradicionalista en el que mi mano tiene que ser hiperrealista porque si no valgo como pintor. Como representar la realidad. Y ahorita yo puedo agarrar y dar una mancha verde, pero darle un contexto a mi mancha verde y darle un discurso y decir, y jugar con la mente del espectador y decir, güey, esto sí es arte porque me está diciendo esto y me puedo, identificar con esto, ¿no? Entonces para mí es como ir evolucionando, ¿no? Como te decía, en la parte de los aztecas es para rendirle un culto, es para shalá, luego llega esta parte de documentación y ahorita es esta parte de expresar la sensibilidad del ser humano. Del ser humano o de mi contexto. Ahorita con la pandemia, ¿cuántas obras pandémicas no hemos visto? Y que van a existir en el registro. Entonces yo digo que pues justamente la pregunta que lanzábamos, ¿no? Si es una necesidad de lujo, pues yo creo que nos estamos yendo porque es necesidad, ¿no? Todos nuestros argumentos se van a que cada vez es más una necesidad que un lujo, ¿no? Y tal vez, pues muchas personas no tienen como ese tiempo, ¿no? Muchos dirán como de, no, pues yo trabajo 8 horas, 12 horas al día, ¿no? Más 4 horas, 8 de transporte a mi casa. Pues ya, ¿a qué horas voy a crear arte, no? Pero pues justamente en ese trayecto, pues ¿qué vas? Escuchando música, ¿no? O escuchando un libro, escuchando un libro, leyendo un libro, ¿no? También se puede escuchar un libro. En audiolibros, Pero siempre el ser humano como que busca ese escape, ¿no? De esa realidad. Justamente el punto que estábamos viendo hace rato, que era justamente como que el ser humano siempre busca como un escape de su realidad, porque somos realistas, la realidad es fea, ¿no? Es como a veces muy cruel. Bueno, al menos yo así la veo, ¿no? Entonces el ser humano lo que siempre busca es como escapar de esa realidad, ¿no? Ahorita que andamos, o que el anime se ha vuelto muy popular, por ejemplo en Japón yo he visto videos que dicen, no, pues esas personas, ves que se les llama otaku, ¿no? Y otaku es como la definición de alguien que hace algo muy intensamente, ¿no? Como de, yo soy fan de esta serie, pero si lo hago a un grado muy intenso, entonces soy otaku, ¿no? Y decían que mucha gente busca justamente como que las series o los animes, todo eso, porque justamente el ser humano es muy, bueno, en su sociedad de allá es como muy rápida, ¿no? Muy fea, ¿no? Porque nomás es trabajar y estudiar y es algo muy perfecto, ¿no? Entonces, pues para muchos el único escape que tienen es justamente las series, ¿no? Y los animes y todo eso, por eso es muy popular allá, ¿no? Y tal vez de este lado no tanto, porque nuestra sociedad no nos exige, bueno, sí, ¿no? Pero no tan a ese grado. Pero sí es como escapar de esa realidad para no estar pues en esta realidad fea, ¿no? Sí, y por ejemplo, ahorita lo que tú hablas, yo siento que aquí sí existe eso, a lo mejor con la parte obrera, con los trabajadores, ¿qué haces? Te paras 4 de la mañana para un transporte de 2 horas, para una jornada de 8, 9, 10 horas, y llegar a tu casa y lo único que quieres es apagar el cerebro y no pensar en nada más. Imagínate que prendes las noticias y guerra, pandemia, shalala. Sí. Lo único que quieres es este escape, ¿no? Y a lo mejor no siempre lo queremos con, a lo mejor, obras de calidad que decía así, sí. Perfecto, ¿no? Yo solamente escucho Tchaikovsky, ¿no? Pero pues es esta parte de decir, güey, si en una hora puedo vivir en un mundo de dragones y de princesas y de cosas buenas. Cosas de fantasía. Ajá, de cosas de fantasía. Güey, qué chingón. Qué chingón, ¿no? Ajá. Ya no estoy en mi realidad en donde, tengo que ir a mi trabajo por 8 horas y aguantar a mi jefe malvado, ¿no? O me voy a subir al transporte y me voy a enfermar y shalala. Con que 1 hora le dediques a lo que sea, a música, a lectura, al cine, a la fotografía, a lo que sea, o a dibujar, o lo que sea, a consumir o crear, ya para ti es un alivio y te hace otra vez como que reconectarte con este sentido sensible.
y decir así como de, Uy, ya ya, es como un descansar. alivio, ¿no? Ajá. Ajá. Incluso es lo que hacemos la mayoría, ¿no? La mayoría de la gente en los domingos, ¿no? ¿Qué hace? Es como de, pues vamos a ver una película, ¿no? O vamos Al cine. al cine, o vamos a hacer algo fuera de la rutina, ¿no? Porque no es como de, me voy a divertir, trabajando, ¿no? Pues obviamente no hacemos eso, ¿no? Siempre como que recurrimos al arte para distraernos, incluso, pues hasta ir al parque, ¿no? Pues ¿qué haces? Pues disfrutar como de la naturaleza, tomar fotografías, ¿no? Y de alguna manera eso podría ser arte, ¿no? Sí, 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 sí. Mientras tú le des. O sea, es que luego está esa. Ujú. ¿Qué es Donde el arte? bueno, esta parte de. ¿Qué Ajá, es arte bueno, arte malo? Güey, con que a ti ajá. te guste y a ti te haga sentir y vale gorro la parte técnica y. O sea, bueno, no vale tan gorro, pero si a ti te hace liberarte, güey, qué padre. Y si lo puedes Ujú. compartir con el mundo, hazlo, por favor. Así sea arte, arte del que sea, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Mientras tú te sientas liberado, imagínate que tampoco hay que decir así, ay, sí, me escapo de mi realidad y así, porque también Ujú, existe cuando me pasó algo traumante, ujú. cuando partí con esto, voy a poner de ejemplo el Guernica de Picasso, ¿no? Ajá. Que es esta parte de la guerra, de la tristeza y así. Imagínate a alguien que lo vivió y ver la pieza, pues te Pues desmoronas, obviamente, ¿no? ajá, se identifica, ¿no? Ajá, y es esta parte de un abrazo de bro, yo también lo Yo sentí, yo también lo sentí. también lo viví. Wow, ¿no? Imagínate con una pieza de desamor o de ahorita de la pandemia, de shalala, Ujú. verte como tú le decías, como el protagonista del cuadro, como protagonista del De video, esa como historia. ajá, es como decías como de wow, o sea, Ajá. no lo estoy sintiendo a lo güey, o sea, realmente importa porque alguien también lo sintió y alguien se atrevió a plasmarlo. O sea, Ujú. también es como de, o sea, sí. O sea, es un alivio. El arte es igual es Ajá. para aliviar. Justamente yo leí una frase que era el arte alivia el alma, algo así. Diversos Ajá. autores lo decían, ¿no? Sí, sí, yo me decía uno. No me Alivia a acuerdo. los traumados, perturba a los aliviados, algo así, Ajá, ¿no? quién sabe, ajá, no me acuerdo del autor, pero vamos a decir, Ajá. diversos autores lo dicen. No nos, ¿cómo se llama? No nos demanden por plagio. Alguien lo Ajá, dijo, alguien lo no dijo, sé quién quién. sabe, lo dijo, pero alguien lo dijo. Tocan tus puntos. Entonces, vamos a hablar de esta parte. Ay, ¿qué es necesidad o qué es lujo? Vamos ¿Qué es lujo? a citar parte por parte y ya después vamos a debatirlo. Ujú, El arte es la parte de la esencia del ser humano desde el principio de la historia, como ya lo habíamos hablado, ¿no? ujú, Y sí existe una documentación. exacto. Desde que sus comienzos se ha visto forzado a representar y a expresar, ¿no? Podemos hablar en las pinturas rupestres. Ajá, digamos, hay su forma de representar o lo que hacían. El fin de ese arte era distinto, ¿no? Porque muchos decían, no, pues es como ritualístico, ¿no? Como de yo pinto el bisonte y el bisonte va a venir a mí, ¿no? Entonces, ahorita no es como que digamos, voy a pintar un bisonte y me tiene que llegar, ¿no? No, no, no. O tal vez sí, porque existe una técnica de esas que se llama el secreto, ¿no? Como de visualizarlo Ajá, ajá. y todo eso, ¿no? Para obtener lo que quieres, ¿no? Pero justamente todo viene desde esas épocas, ¿no? En donde por ejemplo, en el arte rupestre es como de voy a pintar el bisonte y me tiene que llegar, ¿no? Entonces, ahí que utilizaban de tipo de arte, pues el dibujo, ¿no? Tal vez no se comunicaban o no se expresaban con palabras, pero lo hacían a través del dibujo y el dibujo fue lo primero, digamos, bueno, de lo que se tiene registro Ujú. y el primer como tipo de arte que se utilizó pues para como coexistir en la vida, ¿no? Para sobrellevar la vida, ¿no? Sí, y como dices, ¿no? Habla de esta parte mítica Ujú, mágica que ha existido en el ser humano desde siempre. Yo siento que, por ujú. ejemplo, un poco la ilustración como a perder, porque ya viene esta parte a lo mejor de querer, en la ilustración llegan y querer liberarte de la ignorancia, pero Ujú. te solamente te ponen a un solo punto que es el matemático filosófico, Ese fue el físico. problema también. Ajá, y ya no te permiten, o sea, si yo digo así de, Ujú. ay, llueve porque Dios está con una jicarita echándonos agua así, y llegan Ajá, y te dicen, no, eso no es no, ya cierto, es ciencia. y te Matemáticas, quitan dijo. esta parte imaginativa, Ajá, mágica, creativa, ¿no? ajá, entonces, ahorita, si en mi cabeza Dios está con una jícara echándonos agua así, yo lo puedo Ujú, plasmar, ajá. y no tiene nada de malo porque no le estoy haciendo ningún mal a nadie. No, pero justamente para la época de la ilustración ese fue el problema, ¿no? Digamos, sí permitió avanzar a la civilización porque estaba muy sometida por la religión, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ya como que se fue al otro extremo, ¿no? Ajá. Como de puro extremo matemático y por eso ahorita vivimos en esta sociedad en donde quieres ser creativo o si quieres ser el arte, quieres hacer arte es como de eso, ¿para qué, no? Mejor dedícate a algo matemático, ¿no? Algo Ajá. que va a ser bueno, ¿no? Que va a dejar como un progreso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque después de tantos años de eso, de que estuvimos, tienes que ser matemático, científico, nada más, tu vida tiene que ser eso, ¿no?
Y pues sí, muchas cosas funcionan así, ¿no? Pero el ser humano no es completamente matemático. No es una maquinita. Ajá, no es una máquina, no es un robot, ¿no? Si fuéramos robots, Sí, pues sí, igual sí. y sí, ¿no? Es como de, para sacar tal emoción tienes que meter el código no sé qué, ¿no? Ajá. X sobre Y, ajá, Ajá. no. Por eso que también, eso es otro tema, pero también me gustaría tocarlo aquí un poquito, que el sistema Ujú, educativo siempre se va a enfocar en las materias que sirven, que son las matemáticas, la ujú. biología, shalala, porque ¿para qué? Porque te quieren hacer bueno en esto para que tengas una función económica después, ¿no? De decir, soy ingeniero y me voy a dedicar a Ujú, hacer tal. Y cuando dices arte, es así como de, güey, ¿y un dibujo ujú, qué? ¿De qué ajá. te sirve? Pues de muchas cosas, por eso estamos haciendo Y este por, ajá, podcast, justo ¿no? lo que te iba a decir, por eso estamos en este podcast Ajá. justamente para reflejar esas, para decir que el arte también es necesario, ¿no? No nada más lo matemático, ¿no? O una carrera de provecho, ¿no? Sí, mira, aquí dicen, por ejemplo, Ujú, el arte recoge el presente y el futuro y el pasado, ¿no? O sea, ujú. cuánto tenemos esta documentación para llegar a este punto de la Un buen, historia ¿no? del arte, ¿no? Ujú, Ajá. Es una necesidad total y absoluta del ser humano. Ya yo creo que dimos bastantes puntos para decir que sí es una ajá. necesidad. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿el arte existe desde que hay hombre o hay hombre desde que existe el arte? No sé. Ahí sí no sé. Yo no sé de filosofía. Mira, yo no soy artista, yo no soy filósofo. Yo no sé nada. Ni En- siquiera soy artista, nada más somos. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es el artista? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando entrábamos a la carrera, que una profesora nos decía, tal vez podrías estar aquí 4 años, 5 años en la carrera, pero eso no te va a hacer artista, ¿no? Pero, digamos, cuando tú no sabes nada de arte, pues dices, no, pues sí, ¿no? Lo tomo, ¿no? Voy a estudiar y tal vez sé que no voy a ser un artista grande, ¿no? O reconocido, ¿no? Y pensamos que justamente un artista nada más es como alguien reconocido, ¿no? O alguien que ha hecho algo importante, ¿no? Pero pues ya conforme hemos ido estudiando, yo creo que no es nada más que el artista sea como alguien importante, ¿no? Digamos, tú también puedes ser artista y no necesariamente te tiene que seguir 20.000 personas o 100.000 personas para que digas, es un artista importante, ¿no? O exponer en un museo. Ajá, o exponer en museos para que tú digas, soy artista, ¿no? Sino hasta un niño, ¿no? De 5 años que hace dibujitos, que se está expresando a través de los dibujos, pues él también puede ser un artista, ¿no? Porque está creando de alguna forma o está expresando lo que él siente, lo que él vive, lo que él ve, ¿no? Y entonces siento que esa idea de que nada más como ciertas personas van a lograr ser artistas, pues es un poquito como tradicionalista, de decir como de solo los grandes, los genios y todo eso pueden ser artistas, ¿no? Los demás pues son popó, ¿no? Y hasta como clasista, ¿no? Ajá, un poco, ¿no? Porque pues yo creo que todos tendrían esa capacidad de ser artista, ¿no? Tal vez no, a algunos se nos facilita, a algunos se nos hace más difícil, pero yo creo que todos podríamos tener esa capacidad, ¿no? De Mm, creación, cualquier aspecto. Entonces, más aparte de que tú haces algo físico ujú. y le pones esta parte de discurso de... Sí, porque el otro día también veíamos ¿qué era? Expuso un señor, que no me acuerdo cómo se llama el Un señor, señor, quién no me sabe de qué acuerdo, era. Ajá, pero un señor importante. que hablaba de Ajá. que toda pieza es un autorretrato. Toda pieza, sea performance, sea pintura, sea... Ujú, Y no necesariamente tiene que tener tu cara para hacer un autorretrato. Simplemente es un autorretrato porque es una parte de ti, porque tú lo sentiste, tú lo quieres exponer. ujú, Es desnudarte ante el público y que el público te reciba de buena o mala manera, ¿no? Porque tampoco ujú. es como que No a todo todos el les va a mundo te va a gustar. aplaudir. Ujú, no a todos les va a Ajá. gustar lo que haces, ¿no? Ajá, pero es aún así, Ujú, pusiste esa parte de ti. Qué padre que algún día tú te desnudaste ante alguien ujú. y alguien te acogió de la mejor manera y decir, güey, yo también sentí esto, yo también me Ujú, identifiqué, y qué padre y me aliviaste en tal aspecto, o shalala. Y ajá, también qué padre de decir, ¿sabes qué? A mí no me gustó por esto y esto y esto. Yo ajá. creo que ya no es arte cuando se queda en este plano gris de, güey, no sentí nada, ¿no? Ajá, es que yo creo que justamente te iba a decir, esa es la parte más difícil, ¿no? Porque al menos nosotros que estamos estudiando artes, pues estamos en contacto directo con la creación, ¿no? Pero pues justamente te dicen, pues hazme un performance en donde me expreses, la emoción de ira, ¿no? Y tú dices, pero pues es que no estoy enojado, ¿no? ¿Cómo voy a hacer un performance donde realmente se pueda percibir Ujú. esta ira, ¿no? Y yo creo que justamente esa es la parte más difícil, ¿no? Porque tú podrás tal vez hacer una pieza en donde dices, esta emoción era de felicidad, ¿no? Pero si no la reflejas, pues obviamente al público no le va a gustar porque dice, esto no, ni siquiera me transmite nada, ¿no? Ujú. Porque realmente no es felicidad, ¿no?
pero cuando tú realmente lo haces porque realmente tienes el sentimiento, Ajá. ahí es cuando la pieza, aunque sea, ni siquiera sea como muy realista, ¿no? O sea, muy perfectamente, tú lo logras percibir, ¿no? Dices, yo me puedo identificar con el artista porque sé que el artista estaba sintiendo esto en ese momento, ¿no? Entonces, realmente en su pieza puedo justamente percibir lo que él quería transmitir, ¿no? Y lo veíamos igual apenas con unas clases con un profesor. Él decía, inconscientemente nosotros plasmamos lo que sentimos, ¿no? O lo que somos, ¿no? Y entonces también el trabajo a veces del artista es buscar como en su interior para saber por qué pinta, por qué hace lo que hace o cuál es el objetivo de lo que está creando para que igual pues lo pueda transmitir de una buena forma al público, ¿no? Yo creo que la palabra es auténtica, que empieza a ser auténtica. Auténtica más que nada, ¿no? Ajá, no, tampoco vamos a decir original, porque nadie es 100% original, siempre vamos poniendo de cositas que vemos, Ujú. pero mientras tú sientes que es auténtica, que transmites tu verdadero yo, la Ujú. banda se va a identificar, porque la gente no es tonta, la gente No, luego ve cuando nada más lo hiciste para nada que más se vea estás bonito ajá. o para venderlo, ¿no? Y Ujú. tampoco es malo, no es algo que sea malo, pero si realmente quieres tener esta parte de con el público de manera Como de sentimental, conectar. de Ajá. conectar con el Ujú. público exactamente, tiene que ser auténtico. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, es expresarse de la manera más original Posible. posible, que tu sentimiento, ¿no? Que no quieras apropiarte de otras cosas, Ujú. que sea de ti y que, Pues pues sí que no así. quieres apropiarte de Sí, la identidad de alguien más, ¿no? Porque sí, ahí es cuando, pues tu arte no es, ahí se podría decir que no podría ser verdadero arte, tal vez, sí, ¿no? Cuando tú estás es algo que no es, tuyo. original, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y Tuyo, tuyo, hasta grosero, ¿no? tuyo de ti. Ajá. Eh, otra cosa. Otro punto importante. Es que el arte nos lleva a una dimensión de trascendencia y que es necesario para el ser humano, que podemos alcanzar una modalidad de ninguna manera, ¿no? Entonces, como tú llegas a este plano, ¿has visto Soul? Cuando llegas a este plano de sentirlo tanto, de ya no Ujú. sentirte en tu misma realidad, al Ajá. momento de crear o al momento de consumir, llegas a un Exacto, ¿no? ajá, el punto extremo en el que te Ujú. desconectas tanto que es así como mágico, mítico, que le decías, oh, wow, ¿qué está pasando, no? Entonces es que a través de a lo mejor la literatura, también nos olvidamos de la La arquitectura arquitectura también es una también. parte esencial del arte, la pintura, de la escultura, de la música, el ser humano se ha visto a forzar que Ujú. artísticamente y creativamente, ¿no? Algo que pone, está impuesto desde nuestro nacimiento y también da lugar a dudas y a la necesidad. ¿Sabes? Algo que también quiero tocar, Ujú. que es, yo hay una frase que dijo una chava que admiro mucho que se llama, el arte me ha dado respuestas a preguntas que yo nunca pude poner en palabras, ¿no? Y Ajá. nosotros que estudiamos artes, este, bueno, artes visuales, Ajá. te pones a pensar cosas, luego ves un cuadro que dices, bro, yo nunca me había puesto a pensar esto y me tocó fibras sensibles que yo nunca Ujú. pude haber sentido, ¿no te pasa? Ajá. Ajá, yo una vez fui ahí se me olvidó el museo. El popular de Modma, no Eso está sé. en Nueva York. No, 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 ese no. De aquí de México, Ajá. el... ¿De arte moderno? No, no, no. Bueno, el chiste que fue un museo de arte, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llama. Y entré y justamente estaba el cuadro como después de una pared y lo vi como que era el único así solito. No había como otros cuadros porque siempre están como amontonados, ¿no? Y justamente estaba ese cuadro como que en la esquinita y simplemente era una oveja y un paisaje como si fuera a llover, ¿no? Ujú. Pero el encuadre era muy grande, así como muy grandote y la ovejita se veía así chiquitita, ¿no? Y yo dije bueno, luego lo que a mí me transmitió es como de soledad, ¿no? Justamente el paisaje que era como pues Enorme. oscuro, como Ajá. que parecía que iba a llover, enorme y la ovejita ahí chiquitita. Y luego yo dije, esto como que transmite soledad, ¿no? Y pues de alguna manera yo me logré identificar y ese cuadro recuerdo que me gustó un montón y a pesar de que era como una imagen como cotidiana, ¿no? Sí, Dices, sí, pues una sí. ovejita andando por un campo, ¿no? ¿Qué tiene eso de espectacular, ¿no? Pero cuando tú lo logras ubicar justamente en un encuadre y en un momento preciso, ahí es cuando dices, esta pieza es Tiene un bueno, ya valor. escucha un poquito mamador, ¿no? Pero justamente es esta pieza, me identifico, ¿no? O realmente esta pieza me transmite algo, ¿no? Porque no es nada más una pintura que se ve bonita, porque la Sí. abeja se ve,
realista o ajá. estética, sino que realmente a mí tal vez, no sé, en ese momento tenía ciertos sentimientos o ciertas cosas, ¿no? Pero de alguna manera me logré identificar y pues yo creo que justamente ese es el sentido del arte, ¿no? Bueno, Bien, ese es el propósito más que nada. es cuando te Ujú, da respuestas, pero también ujú, cuando te da dudas, es súper satisfactorio que te dé ujú, más dudas, te dé a investigar, a cuestionarte de tus propios pensamientos, es algo riquísimo. ujú, O sea, es cuando una pieza te genera más dudas y esta necesidad de saber y el por qué y cuestionarte a ti mismo, ujú. es como hasta como un pedo medio, Filosófico. ajá, Ajá. filosófico, de decir bestia, y te hace Ajá. conectar con la vida, es hermoso, es increíble esa Ajá, eso sensación. es lo que estábamos igual viendo ahorita en el texto que estábamos leyendo, que el arte es justamente la búsqueda del yo, ¿no? Porque pues te va a hacer conectar con tu yo más Profundo. interno, más profundo, que no lograrías pues haciendo cualquier otra actividad, ¿no? Sí, ok. Sí, órale. Así, dije, Sí, estoy muy de acuerdo contigo. El arte y la filosofía sirven para comprender esta parte sensible del ser humano, Es que como lo está hablamos. conectado con la filosofía, pero mira, aquí no somos filósofos No, y no queremos tener eso, crisis sí, existenciales. no, aquí nos medio gusta dibujar Gokus y ya. Ajá, Este, hoy en día yo creo que nadie, como ahorita lo estamos diciendo exactamente, nadie está dispuesto a analizar la ajá. sensibilidad del ser humano porque es algo tan complejo y Y tan cansado. a veces da miedo, ¿no? Porque, no sé, cuando tratas como de interiorizar en ti, pues dices, ay, mejor no, porque Sí, no quiero descubrir mi verdadero yo, ¿no? Tal vez sí, prefiero vivir en la superficialidad, tal vez no adentrarme a mí mismo porque me da miedo, ¿no? sí, entre más ignorante. O Ajá, no sé si algún día tomaste terapia y llegar a cuestionarte cosas de tu infancia y de tu pasado es dices, terrible y es ay, cansado, ¿no? ajá. Entonces nadie quiere cuestionárselo ahorita y ese es el trabajo del arte, ese es el trabajo del arte de que tú plasmas y los demás conectan, los demás Ujú, analizan, a lo mejor de una manera no lineal, ujú, pero sí es esta parte, ¿no? De a lo mejor la chamba del arte es analizar, es exponer toda esta parte humana de ujú. primera y tercera persona, tanto como creador como espectador. Exactamente, pero ¿qué más te iba a comentar? Ay, se me fue el punto que iba a comentar. Bueno, pasamos a otro punto. Por lo tanto, en modo de ya En modo de conclusión, conclusión, ajá. señalar que el arte, como haya quedado claro, pues lo dice, una necesidad que pertenece a la esencia, ¿no? Es la esencia, Es como parte del ser humano, ¿no? ajá, No se podría separar al ser humano del arte, tal vez, ¿no? O jamás. tal vez si el ser humano sin arte, pues sería un robot, ¿no? O sería otra cosa, ¿no? Muy distinta, ¿no? Sí, digamos, sensible que a las necesidades básicas, a lo mejor que es Hacer trabajar, popo. comer y así, ¿no? Ajá. Ya no existe. O sea, ¿y qué chiste es vivir sin sentir, ¿no? Sentir de manera positiva y Y negativa, porque sin negativo. lo negativo no sientes lo positivo. Exactamente. Entonces, ¿En qué quedamos? ¿es una necesidad, sí o no? No, yo creo que no. Yo pienso que sí es Yo una pienso que sí, necesidad. ¿no? Sí, estamos de acuerdo en que sí, ¿no? Sí, entonces, Pero pues, por lo que decíamos, ¿no? Porque a veces muchas personas te dicen, no, pues, pues, ¿para qué pintar, no? ¿Para qué dibujar, no? Si eso no es necesario, mejor hay que trabajar, ¿no? Mejor hay que hacer otras cosas más útiles, ¿no? O más, importantes, ¿no? Y se piensa que el arte no es como importante, ¿no? Cuando, pues, justamente te ayuda como a aliviar el alma, ¿no? Y para, pues, poder sobrellevar, como les decía, esta realidad que para mí es fea, ¿no? sí. Tal vez para otros no, pero pues, yo creo que sí. A mí una vez un vato me dice, hace mucho tiempo, Ujú. yo no estudiaba artes todavía, un vato me dijo, en la época de las cavernas lo importante era cazar, lo importante era sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, ¿no? La pintura quedaba en como en plano. Y yo me enojé tanto, pero no supe por qué me enojé. Y hasta que luego empiezas a leer, es como de, Ajá. güey, ahorita ya no cazas, ahorita ya no es como que te tengas que cuidar del Ujú, mamut, ¿no? Pero aún así está en esta necesidad de pintar, o sea, ujú. sigues pintando. ¿Por qué? Porque es muy importante, Es muy es esta importante. necesidad de expresión. Entonces es de decir así como, güey, sí es Ajá, necesario. por ejemplo, me recuerda a los niños, ¿no? Cuando un niño no puede hablar, bueno, apenas está aprendiendo a hablar, pues ¿qué es lo que hace? Hacer dibujos, ¿no? Incluso hasta, no, yo no lo he visto, bueno, no me ha tocado, pero en películas no se ve. Es como de, vamos a ver la personalidad del niño a través de cómo dibuja, ¿no? A través de cómo hace rayones, ¿no? Y ya los que son expertos en eso, pues dicen, mira, hace este tipo de forma porque el niño, su personalidad es esta, ¿no? O si está sintiendo esto, ¿no?
o te dibujó a ti de cierta manera porque el niño te percibe de esta forma, ¿no? Y tal vez no lo está expresando con palabras, pero lo está expresando a través del dibujo, a través de la pintura, ¿no? Pero el problema es cuando desde niño ya te dicen, ah, pues ya tienes que hacer algo útil, ya no nomás sigas dibujando, ya no sigas pintando, ponte a hacer cosas buenas o algo, algo más importante, Sí. pues ahí es cuando dices, ah, pues entonces el arte no sirve, mejor me pongo a hacer cálculos matemáticos, ¿no? Sí, o sea, imagínate qué tan importante es que un niño antes de leer y escribir dibuja. Ujú. ¿Y para qué dibuja? Para expresar su entorno, para expresar sus sentimientos. O sea, habla de la necesidad, que yo creo que es hasta como comer y respirar. Exactamente. Y pues yo creo que ya se nos acabaron los puntos, ¿no? ¿Querías comentar algo Sí, más? no, pues yo creo que ya expuse todo mi Pues enojo. todo mi enojo y toda nuestra Y frustración. toda mi frustración de que si el arte es muy importante, ¿por qué he escuchado tantas personas decir, Ajá. ¿por qué estudias eso? Ajá, eso que te va a dejar, ¿no? Al final, ¿no? Ajá. Entonces, es decir, si, bro, si te hubieran dado una educación artística temprana, no te preguntarías eso y Ujú. toda tu vida tendría un sentido, ¿no? Entonces, pues solamente chavos, ¿no? Para dejar en claro que sí es una necesidad y no desvaloricen A a los sus amigos artistas. creadores O al que tenga el sueño como de ser artista, ¿no? Ajá, y aunque tú digas, está bien horrible, déjalo. Déjalo, ¿no? Yo Ah. también dibujaba horrible cuando empezaba, recuerdo que mis dibujos estaban bien feos, ¿no? Yo Y ni sigo ahí. siquiera como que tenía capacidades artísticas, Sí. no se podría decir, ¿no? Pero pues hoy en día ya no. Quieres ser artista ya no es nada más como, tienes que dibujar bonito, ¿no? O tienes que pintar bonito, ¿no? Sino que ya hay tantas formas de expresión artística que no es nada más tienes que pintar y dibujar bien, ¿no? Y tú no sabes si ese compa tiene para unas clases de dibujo, tiene para... Solamente déjalo ser. O tu Ujú. amigo, el que se cree rapero, déjalo También ser, déjalo ser. hombre. No importa O que sea, rapee feo, no importa que se ponga a improvisar en las pedas. tú Tú déjalo, hombre. porque él se está expresando de alguna forma, ¿no? Ajá, entonces es esta parte, ¿no? Tú no Ujú. sabes quién es, sí tiene la capacidad y quién es, ¿no? Ujú. Mientras lo hagan a tu conocimiento, sea bueno, sea malo, tú déjalo ser, juzgues, porque tú no sabes. Yo creo que este mundo sería mejor si la gente solamente creara sin juzgar. Exactamente. Entonces, pues, este fue el capítulo de Este hoy. fue el capítulo de hoy, es el primero y estaremos haciendo más, ¿no? Sí, Próximos temas. Si nos quedó horrible, discúlpenos, es el Ajá. primero, pero pues, y como decíamos, Estamos improvisando, déjenos. déjennos ser. Entonces, pues, esperemos les haya gustado. Ajá, Yo los creo invitamos que a escucharlos, ¿no? Cada miércoles. cada miércoles nos vemos con un diferente tema. Les dejamos nuestras redes sociales en la caja de descripción. Ujú. A mí me pueden encontrar en Instagram como @unamorramuitriste. Visualizarte también, ¿no? Visualizarte. Ahí Visualizarte subo también. dibujos feos. Pero es arte, ¿no? Es arte. No me juzguen. Ajá, y yo soy Abilis Arts. Ahí igual lo dejamos en la descripción. Nos vemos a la Ajá, nos próxima. vemos la siguiente y Hasta la luego. vista. Hasta la vista. Adiós. Adiós.